presenta wowmx.tv. Muy buenas tardes, ¿cómo está, queridísima audiencia? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco y me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando, ya no desde www.astl.tv, sino como ustedes saben, en este 8º aniversario de ASTL TV, hemos cambiado de nombre y ahora nos llamamos Wow MX. Entonces, muchas gracias por ya estar emigrando a esta nueva plataforma que tenemos y bienvenidas y bienvenidos a www.wowmx.com. Y bueno, como cada lunes que tenemos grandes entrevistas, esta no va a ser la excepción. Además, como siempre, vamos a tener nuestra cápsula literaria a cargo de la doctora Beatriz Saavedra. Vamos a tener también nuestro Cine Minuto a cargo del doctor profesor investigador de la UAM Coajimalpa, Carlos Saldaña, y también nuestra cápsula académica a cargo de la doctora Judith Domínguez. Entonces, muchas gracias por estar sintonizándonos. Y bueno, el día de hoy yo estoy muy contenta porque tenemos una invitada de lujo. Ella es una joven que además pertenece a una asociación civil que se llama FEMU, Federación Mexicana de Universitarias, que bueno, yo tengo grandes amigas de ahí, yo también estoy afiliada ahí, entonces pues a mí siempre me da gusto entrevistar a las amigas, pero además esta joven, déjenme decirles que tiene una licenciatura, una maestría y un doctorado en una carrera que muy pocas personas la conocemos, pero la verdad es una carrera increíble que es la bibliotecología. Ella es bibliotecóloga, como les digo, de la licenciatura, de la maestría y del doctorado, pero además no solo es bibliotecología, sino además es el derecho a la información. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de el bibliotecólogo ante este derecho al acceso a la información. Entonces, pues muchas gracias por estar sintonizándonos y ella se llama Nayeli Gervasio Mateo. ¿Cómo estás, mi querida Nayeli? Sí, emocionada de muchas gracias por la invitación. No, hombre, pues la verdad es que muchísimas gracias por estar aquí en Hilando Contextos. Definitivamente tu presencia fortalece a este canal. Y yo la primera pregunta que siempre hacemos es, bueno, a ver, cuéntanos un poquito de ti, ¿por qué decidiste estudiar esta carrera y no otra, no? La verdad es que son carreras pocos comunes, no en todas las universidades las hay. Entonces, platícanos un poquito de tu trayectoria y además en dónde se pueden estudiar estas carreras. Adelante, por favor. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, todo empezó porque estando en el CCH Sur, en el último año nos toca elegir carrera técnica. Y como buena adolescente mexicana en ese momento, pues dejé todo para el último. Y el único lugar en donde había para poderme inscribir y cumplir con ese requisito, pues era la carrera técnica de servicios bibliotecarios. Entonces, entré y además que hay que sumarle a esto que mis padres han trabajado por más de 30 años en bibliotecas. Entonces no estaba tan separada como del tema y me pareció pues fácil, ¿no? En ese momento decir, bueno, mis papás trabajan en bibliotecas, es el único lugar y además me dio así el temor de no poder inscribirme y dije, sí, va, ahí me inscribo. Entonces, posterior a eso, me toca elegir carrera y durante la carrera técnica me entero que está esta licenciatura, ¿no? Eh, Me inscribo únicamente en bibliotecología y entro a la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces ahí empezó mi vínculo Oye, con pero esta disciplina. te gustó muchísimo, ¿no? Porque no solo hiciste la licenciatura, sino la maestría y el doctorado. Sí, así es. Siempre digo que yo reafirmé votos desde una vez haciendo la maestría y luego los volví a reafirmar en el doctorado. Ahora, Es una, cuéntanos un poco, por ejemplo, en dónde puedes trabajar si estudias esta carrera, de un poquito de tu trayectoria, en dónde has estado tú colaborando.
Pues he estado como en todo, ¿no? Prácticamente en todas las áreas, porque la bibliotecología es tan noble, tan flexible, porque como se trabaja con la información, entonces todas las áreas, los espacios que generen información, que difundan información, es un buen nicho, es un buen espacio, es un buen ecosistema para que un bibliotecólogo pueda trabajar. Porque no solo organiza o la cataloga, la clasifica la información, sino que también buscamos hacer difusión de la misma. Nos preocupamos por tener siempre, garantizar el acceso a la misma y sobre todo preservarla, ya sea para difundirla o para mantenerla ahí como parte del conocimiento humano. Entonces, pues yo a la carrera técnica en trabajar a una escuela, perdón, a una biblioteca. Ya hacia el final de la carrera, un actuario, el doctor Adolfo Martínez, un día me contactó así pues de la nada, ¿no? Todo porque uno de sus hijos estudiaba ahí en el colegio donde yo trabajé. Entonces me dijo, tengo una biblioteca y tengo un dinero, un presupuesto, porque quiero tener mi propia biblioteca organizada, ¿no? Porque para mí eso es parte de mi patrimonio. Incluso lo considera como parte de su legado y de su herencia, ¿no? Entonces lo tiene en el testamento. Y hicimos el proyecto. Entonces, la sorpresa fue que en ese momento tenía casi 5,000 libros en su casa, por todos lados. Entonces, para hacer un particular, digamos, que no se dedica a la bibliotecología, que no es historiador, que no es antropólogo, que son un poquito ligadas estas disciplinas en el cúmulo de libros o de objetos o de documentos, él pues incluso construyó un espacio, un cuarto que se convirtió en su biblioteca. Entonces, esa importancia que le dio él a sus libros, a sus documentos, a sus piezas de arte, pues fue increíble. Lo que hizo que me empezó a vincular con otras personalidades, ¿no? Como el doctor Mauricio Merino, el doctor Omar Pérez Padilla, la doctora Judith Mariscal, la doctora Amparo Casar, o sea, personalidades que nunca me imaginé que me abrieran las puertas de su casa y menos de sus libros, ¿no? Porque se vuelven celosos de ellos, ¿no? Y entonces fue un poco como trabajar con esta parte, ¿no? De archivos, bibliotecas personales. Luego empecé a trabajar con colecciones muy raras, ¿no? Como organicé la colección de una normalista la conocí justo en esta biblioteca escolar en donde empezó todo esto, que es Miss Betty, que tiene rosarios de todas partes del mundo. Entonces un día los catalogamos, los clasificamos y ella presume su colección de rosarios. Oye, Y qué así interesante. empecé. Sí, y también su hermana, también normalista, también organizamos su colección, perdón, de cucharas. Ella igual, al lugar a donde viaja, es una cuchara, entonces también, y de todas formas, de todos tamaños, de todos los materiales. Oye, te Entonces voy a son presentar a mi colecciones mamá porque mi mamá increíbles. justo a cada viaje que va compra una cuchara, ella es coleccionista de cucharas. Entonces, mira, te la Sí, voy a pasar para que con la... todo gusto. Oye, nena, a ver, ¿y Sí, con todo gusto. dónde más se puede estudiar? Porque te digo, la verdad es que muy pocas personas sabemos de estas carreras. En este caso, no creo que todas las universidades digamos que las tengan esta oferta académica. Entonces, ¿dónde se pudiera estudiar? Aquí en México hay varias escuelas. Había más escuelas, pero desafortunadamente eh, fueron cerrando sus programas. No ha desaparecido la carrera, pero fueron cerrando justamente porque no había mucha demanda, ¿no? Este, Somos un poco como, vamos al paralelo con carreras como la informática, como ingenierías en telecomunicaciones. Entonces, a veces estas carreras nos ganan, digamos, en cuestión de demanda.
pero en la Ciudad de México hay dos escuelas donde se puede estudiar, que es la escuela, que es la EMBA, que ahora antes pertenecía a la SEP, ahora pertenece al Instituto Politécnico Nacional, y ahí tienen la licenciatura de biblioteconomía y archivonomía. Lo tienen por separado. Y en la UNAM también mucho tiempo solamente fue la licenciatura, y ahora ya está también la licenciatura de bibliotecología, pero la UNAM, además de ofrecer nivel licenciatura, ofrece el nivel maestría y el nivel doctorado. También tenemos en el país, en la Universidad de San Luis Potosí, tenemos en Chiapas, tenemos en Ciudad Juárez. Entonces, si hay un abanico importante donde uno puede estudiar esta disciplina, que no se encuentra justamente como bibliotecología o biblioteconomía. Eso también es algo que se ha estado trabajando en el área, porque se puede encontrar como ciencias de la información, gestión de la información, estudios de la información, ¿no? Como es el complemento en mi caso, que soy bibliotecóloga y estudios de la información, ¿no? Pues en México ese es como, digamos, el abanico. Y a nivel internacional prácticamente se puede estudiar y ejercer en todo el mundo. Incluso existe la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, que por sus siglas en inglés es IFLA. Este órgano se encarga de regularizar todo lo que tenga que ver con la información, las bibliotecas, los archivos, los museos, todo lo que tenga que ver también con el legado y el conocimiento humano. Entonces, es un órgano internacional, y como digo, prácticamente en todo el mundo se puede estudiar. Oye, además, fíjate que esto es súper interesante porque típico que luego los padres, ¿no? Cuando las hijas y los hijos les dicen de, oye, papá, quiero estudiar tal cosa, de repente es como la pregunta típica del padre es, ¿y a qué te vas a dedicar? Seguro te vas a morir de hambre, solo vas a dar clases. Entonces, bueno, esta es una buena carrera en donde tiene mucho espacio, en donde a pesar de que no hay tantos lugares en México para poder ejercerla, la verdad es que sí tiene mucho ámbito. Entonces, ese es el primer gran mito que podemos decir, ¿no? O sea, ¿el bibliotecólogo se puede morir de hambre? No, por supuesto que no, al contrario, hay muchísima oferta acá, pues no solo académica, sino mucha oferta de trabajo, que es algo importantísimo. Oye, Nayeli, el tiempo se nos ha ido rapidísimo, si te parece vamos a un corte comercial, pero regresando, pues ya nos insertamos netamente al tema que queremos hablar, que es el derecho al acceso a la información desde una perspectiva del bibliotecólogo o bibliotecóloga. Entonces, bueno, querida audiencia, no se vayan, estamos aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Vamos al corte comercial, vamos a la cápsula literaria de la doctora Beatriz Saavedra y regresamos en un momento. Buenas noches, amigos de Hilando Contextos, soy Beatriz Saavedra y como cada semana en esta cápsula literaria vamos a escuchar algo de la poesía de este gran poeta Fernando Pessoa. Él nace en Lisboa en 1888 y bueno, pues es uno de los grandes referentes de la literatura mundial. Voy a leerles este poema, que es un fragmento de un poema extenso, que dice: día tras día la misma vida es la misma. Lo que transcurre lidia en lo que somos como en lo que no somos. Igualmente transcurre. Cogido el fruto, fenece y cae, aunque nunca lo cojas. Igual es helado, ya lo busquemos, ya lo esperemos, suerte. Hoy, destino siempre, y en esta o en esa forma ajeno e invencible. Bueno, un gran poema de Fernando Pessoa. Y bueno, no dejen de sintonizarnos como cada semana en AzTeleTV. Hasta la próxima. Querida audiencia, ya estamos de vuelta aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Esperemos que les haya gustado la cápsula literaria de la doctora Beatriz Saavedra y por supuesto recordarles que vayan a conocer el Museo de la Mujer. Si bien estamos en pandemia y es importante seguir resguardados,
pues acuérdense que hay muchos recorridos de manera virtual y además métanse a la página de internet del Museo de la Mujer, la verdad es que está increíble, les va a encantar, pidan los recorridos que hay, me parece que ya es por cita, entonces la verdad es que va a estar increíble todas las actividades que tenga el Museo de la Mujer. Por supuesto, también les mandamos un fuerte abrazo a todas las integrantes de FEMU, Federación Mexicana de Universitarias, porque aquí pues ya dijimos, ¿no, Nayeli Cervasio? Tú eres una, ahora sí que activa integrante de FEMU. Y continuando contigo en esta entrevista acerca de la bibliotecología y acerca del derecho al acceso a la información, a mí en este bloque me gustaría que me platicaras un poquito de cómo se vincula el tema de tu carrera, que ya nos dijiste que pues es básicamente estar con la información y digamos que clasificarla o identificarla, o no sé, a lo mejor primero se identifique, después se clasifica, ya nos contarás tú, pero digamos que cuáles son los conceptos básicos que necesitamos para el derecho al acceso a la información, que además es tan importante, ¿no? En otros años, hace muchos años, que no había este derecho, que ya está hasta en la Constitución, en tratados internacionales, pues digamos que los gobiernos hacían lo que querían, ¿no? Ahora con el tema de rendición de cuentas, de acceso a la información, pues evidentemente es un gran derecho porque nos permite a nosotros saber qué es lo que hace una empresa, qué es lo que hace un gobierno, qué es lo que están haciendo muchas instituciones, y esto pues definitivamente da una claridad en el tema. Entonces, adelante, digamos que te cedemos, la voz es tuya, querida Nayeli. Muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente, como bien comenta, ahora ya está regularizado, ya es parte de la Constitución en el artículo 6º. Inicialmente, el derecho de acceso a la información se manejaba mucho en el área del derecho, en el área jurídica. Y la importancia de que un bibliotecólogo se involucre en estos temas es porque no solo organizamos esta información, nuestro deber es garantizar el acceso a esta información y sobre todo al conocimiento. O sea, no es solo de, sí, están organizaditos los libros y los documentos en bibliotecas y en archivos, y ahí consúltalos si quieres, ¿no? O si puedes. No, nosotros somos el vínculo entre la información y el usuario. Entonces tenemos que empezar a promover este derecho, darle fuerza, darle la seriedad, darle la importancia y sobre todo que se ejerzca. Y no solo desde nosotros como bibliotecólogos o archivónomos, sino también como usuarios, porque también somos usuarios, llegamos a ser, somos usuarios en esta especie de ser agente y de ser el actor, ¿no? Entonces, es muy importante también que ahora nuestra sociedad se ha vuelto muy demandante, y más con el tema de la pandemia, se ha vuelto demandante. Y como primer concepto, tenemos que tener claro que el derecho de acceso a la información es no solo estar informado porque tener información pública o que entidades gubernamentales o no nos estén ofreciendo información, sino también nosotros como usuarios buscarla, demandarla, pedirla, saber distinguir entre la información que es real, la información que no es real, porque también como usuarios tenemos obligaciones, no solo el derecho de estar informados, sino también de saber informarnos. Y ese es ahí donde está el eslabón que entramos nosotros como bibliotecólogos, como agentes y actores de promover esta información. Es por eso que es muy importante el rol y el perfil y sobre todo la responsabilidad que tiene un bibliotecólogo ante este derecho. Ahora, yo tengo una duda. Si esto es tan importante, ¿cuál es tu perspectiva de por qué, por ejemplo, en México, en muchas instituciones de gobierno, se minimiza el tema del archivo? Yo te puedo poner como ejemplo muchísimas amistades que conozco que trabajan en gobierno, que de repente pues piensan que el archivo es así como de, vamos a castigar a alguien, mándalo al archivo, ¿no? O mejor dedíquense a otras cosas y el archivo déjenlo al último. Y de repente cuando las personas, los servidores públicos, las servidoras públicos dejan esos puestos, es un rollo porque a la hora de las actas entregas, pues lo hacen mal, no lo hacen con ese orden. Entonces, ¿a qué se debe esta falta de cultura archivística, esta
falta de cultura de querer tener un orden en este derecho al acceso a la información? Em, Inicialmente, sí, como bien menciona la doctora, era como el castigo, ¿no? Así de, y además, necesito tener limpio el lugar, manda todo al archivo muerto, porque también es una etiqueta, ¿no? Así de, sí, todo el archivo muerto. Además, ya ese asunto se cerró, ya es pa'l kilo de papel, ¿no? Oye, o por lo contrario, ¿no? Pero Déjalo eternamente. sí, también. em, pero cuando la sociedad se empieza a involucrar en temas eh, del gobierno y cuando viene este cambio en donde ya la sociedad empieza a ser un poco más crítica, más demandante y sobre todo como que las acciones o los actos empiezan a ser más expuestos. Esto también viene ligado con el uso de redes sociales, en donde empiezan a sacar como datos, información y a manera de un poco como el del chisme, ¿no? Así de, y pasó esto en el gobierno o tal personalidad. Entonces, esto lo que hace es que empezó a despertar la inquietud, a despertar esta, pues esta forma de decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, realmente, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, surge esta parte de lo que es la transparencia, que es un tema súper importante que está entre la línea de ser transparente y la línea tan delgada con la censura. Entonces, y un poco porque es difícil decir qué, qué información debo de dar para ser transparente y tener cuidado con los datos personales, porque a empezar a investigar y a empezar a meterte en asuntos, cualquier asunto puede estar involucrado los datos personales de una o de varias personas. Entonces, cuando estás en un puesto de gobierno principalmente, y que ahora ya es obligación rendir cuentas. ¿Y cómo se hace esta rendición de cuentas? Pues a través de todo lo que generas, ¿no? O sea, porque no solo es cubrir el puesto, sino también hacer esta fe y esta legalidad de que has estado trabajando y cuál es tu documento probatorio, pues mi archivo, ¿no? Entonces, y un poco también esta línea que mencionaba yo tan delgada de decir, hasta dónde voy a dar información y soy transparente, hasta dónde cumplo con esa obligación de ser transparente y hasta dónde puedo yo censurar, ¿no? O sea, de decir, estos, para mí, como funcionaria en turno, me pueden parecer datos sensibles, porque a lo mejor me puedo estar metiendo en un problema, ¿no? Y no saber, o que me orille a decir que tengo otros datos, ¿no? O sea, ocupar esta famosa frase de tener otros datos. Entonces, es por eso que considero yo que surge de esta importancia. Aunque ya existía, se le da como fuerza en este sentido, en estas dos aristas, que es la transparencia, que es la rendición de cuentas, se le da muchísimo más fuerza al archivo, porque anterior lo que era como intocable incluso eran los archivos históricos, ¿no? O sea, sí, es mi legado, es mi de tener el conocimiento del ser humano a través del tiempo. Pero estos otros archivos, perdón, que se conforman de estos documentos, que tienen información importantísima, que puede ser tan vigente como de hoy o de ayer o del mes pasado, pero considero que ese es el detonante en el que el ser humano, el usuario, se empieza a convertir en este consumidor masivo de información y de querer enterarse qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Porque también se hace esta apertura de esta información, apertura de tener, digamos, esta prontitud al conseguir la información que para estar trabajando en estos procesos que sean un poquito más ágiles, pues sí tienen todo un protocolo, ¿no? Y entonces es un poco, pues largo, ¿no? No es tan fácil como
ir quizá a una biblioteca, ¿no? Todavía los servicios para el acceso a los archivos están un poco como en desarrollo, ¿no? Un poquito como si todavía tienes que aventarte el ABC para poder llegar y ver si era la información que querías, ¿no? Ahora, Nayeli, por ejemplo, tú tocaste ahorita algunos conceptos que creo que son importantes, si en un lenguaje ciudadano los podemos más o menos ir comentando, porque supongo que son muchos retos los que ustedes enfrentan y lo que el derecho al acceso a la información enfrenta, pero antes de, o sea, digo, yo quiero que nos platiques de esos retos, que seguramente tú te lo sabes muy bien, pero además de los retos, ¿cómo, cuáles serían los conceptos básicos? Ahorita, por ejemplo, tú mencionaste uno que es los datos personales, ¿no? Entonces yo, no sé, me pongo a pensar como ciudadana común y corriente y digo, bueno, pues un dato personal a lo mejor es ¿no? mi nombre, ¿no? O mi domicilio, no sé, de repente cuando me hablan por teléfono, para hacerme alguna promoción de un banco y de repente dicen mi nombre, ¿no? O quieren sacarme el domicilio y de repente me da miedo y digo, híjole, ¿quién vendió mi número de celular, ¿no? Porque de repente, digo, seguro vendieron esas bases de datos porque a millones de personas nos hablan y digo, qué tanto esto es legal, ilegal, en fin, entonces algunos conceptos en estos minutitos que tenemos, porque el tiempo se ha ido tan rápido que el productor me está diciendo de Carol, te quedan 3 minutos para el siguiente corte, entonces en estos 3 minutos platícanos un poquito de estos conceptos, por favor. Sí, claro que sí, doctora. Los datos personales efectivamente pues son el nombre, el domicilio, el ingreso, ¿no? Cuando no eres funcionario. Este, si has estado cambiando de casa o principalmente estas, ¿no? O sea, este, ¿no? Que compraste, que consumes, pero en esencia son estos tres básicos, ¿no? O sea, cómo te llamas, en dónde vives y prácticamente cuánto ganas, ¿no? Son como los más sensibles y que pueden decir muchísimo de una persona. Estos datos, sobre todo, empiezan a generar este conflicto, bueno, no conflicto, más bien se vuelven objeto de estudio por dos cosas. Uno, efectivamente, como bien menciona, el que te llamen y te digan, bueno, es que agarramos de un banco al azar y salió su número y queremos que se cambie de telefonía, ¿no? De servicio telefónico y si está con una empresa que se pase a la otra, porque por su perfil le viene mejor lo que yo le estoy ofreciendo. Todo eso es entre líneas, ¿no? Porque eso los está llamando. Pero nosotros sabemos cómo fue que se enteró que yo estoy en una compañía y me puede beneficiar en otra. El tema de manejo de los datos es que es demasiado sensible, incluso potencializó por el tema de la pandemia, porque empezamos a hacer hacer un consumo masivo, ¿no? de productos básicos, ¿no? Pero este objeto de estudio, este tema en específico, está entre esta línea que también es muy delgada entre lo que puede venir como que me puedan hacer como consumidor y sobre todo que me puedan cometer como estos delitos, ¿no? De decir, bueno, a esta persona que consumía, no sé, 3 litros de agua, ahora consume 10. Bueno, es un cliente potencial que se mueve en tales zonas. Y entonces el hecho de que con nuestra información y sobre todo que nuestros datos personales anden por todos lados y que todo el mundo sepa en dónde estoy, te puede volver vulnerable. Entonces esa es la línea delgada de que puede beneficiarte como consumidor, no sé, por ejemplo, que te volviste usuario de Amazon y que te mande ofertas, ¿no? Y que digas, bueno, me costó un cubrebocas 7 pesos y ahora me está mandando Amazon que me cuesta 2 pesos porque soy su usuario y sabe como mi perfil, esta otra parte, ¿no? De decir, bueno, compró un cubrebocas de 7 pesos, pero ahora le está dando para uno de 14. Entonces ahorita estamos viendo que su ingreso incrementó
Entonces, ahí sí es como de miedo, ¿no? Ah, no, definitivo, esto que nos comentas, pues ahora sí que es para que nosotros realmente sepamos cómo debemos de manejar nuestra información y que otras personas no abusen, ¿no? Yo creo que ese es el gran mensaje, porque si no, pues uno va por la vida como si nada y de repente ya la gente está haciendo mal uso de tu información personal. Si te parece, Nayeli, vamos a ir a un corte comercial. No se vaya, querida audiencia, estamos aquí en Hilando Contextos. Vamos al Cineminuto que nos manda el profesor investigador de la UAM Coajimalpa, Carlos Saldaña, junto con la Cineteca Nacional, y regresamos en un momento. Hola amigos de Hilando Contextos, soy Judith Domínguez, profesora investigadora del Colegio de México, y en esta cápsula académica quiero contarte sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Recientemente salió una noticia en los periódicos. El pueblo yaqui, que es un pueblo indígena en el estado de Sonora, administrará su agua. Esta es una de las acciones que derivan de un acuerdo que el año pasado el presidente de la República emitió para que inicie el proceso de reconocimiento de sus derechos como pueblo originario, que por muchos años le ha sido negado. Administrar su agua es una de sus demandas principales. ¿Por qué? Porque consideran que han sido despojados de este y otros recursos naturales por el Estado o por acciones del Estado en cualquier orden de gobierno, sea el gobierno federal, el gobierno estatal o inclusive pudiera ser el orden municipal. Este es un hecho recurrente en muchos pueblos indígenas. Si el Estado no le da la protección que conforme a los convenios internacionales México se ha comprometido, pueden acudir a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se exponen sus argumentos, las violaciones que consideran a sus derechos territoriales, y uno de ellos, el más recurrente y uno de los más importantes para concretar sus derechos, es el de la consulta indígena libre, previa e informada. Generalmente, por este tema, por la falta de una consulta para decidir sobre sus recursos naturales o sobre acciones en su territorio, llega a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de muchos años de análisis y de revisión de los argumentos de todas las partes, la Corte emite una resolución. En la mayoría de los casos ha protegido no solo a los derechos indígenas y a los pueblos originarios y tribales de México, sino de toda Latinoamérica. Esta es una acción muy importante que te invito a revisar, pues es el antecedente para reconocerlos plenamente como pueblos, como comunidades indígenas que ejercen sus derechos en la misma
igualdad en la que hacemos los que habitamos en las ciudades. Te invito a seguir la siguiente cápsula académica. Pues ya estamos de vuelta de nuevo, querida audiencia, y por supuesto queremos agradecer que nos estén sintonizando desde la nueva plataforma que tenemos, www.wowmx.com. Asimismo, agradecer a todos y cada uno de nuestros patrocinadores, porque sin ustedes no podríamos estar transmitiendo esta tarde. Y bueno, también esperemos que les haya gustado el Cine Minuto. Por supuesto, vayan a la Cineteca Nacional. Hay muchos contenidos que ahorita los pueden hacer desde internet, vía electrónica, porque recuerden que seguimos en pandemia. Es muy importante que salgan solamente si es necesario y no olviden lo que dicen las y los especialistas de que es importantísimo seguir utilizando el cubrebocas. El cubrebocas salva vida. Y bueno, continuando aquí con Nayeli Gervasio, Mateo, que pues nos está hablando acerca de este tema tan interesante de la bibliotecología, el bibliotecónomo, los temas del derecho al acceso a la información. A ver, platícanos, Nayeli, yo te interrumpí en el corte pasado, pero a ver, entonces sigamos con esos conceptos básicos que necesitamos para el tema del acceso a la información y además, ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene este tema? Adelante, por favor. Sí, claro que sí, doctora. Bueno, además, otro concepto importante es que, como todo derecho, pues también tenemos obligaciones, ¿no? Y este derecho no viene solito, viene también con el derecho de la libertad de expresión y como nosotros como ciudadanos tenemos ese derecho de libertad de expresión, pero también tenemos la obligación de decidir y de tomar hacer una buena toma de decisión de cómo nos vamos a expresar, sin, digamos, limitarnos o nosotros autocensurarnos, ¿no? Pero siempre bajo el principio ético de poder expresarnos de forma ética, con respeto, y esto también partiendo de no dar o como una vez que somos usuarios y consumidores de información, al compartir esta información o compartir el conocimiento adquirido por haber hecho este uso de información, digamos cosas falsas o cosas inexistentes que incluso lejos de contribuir o de aportar puedan perjudicar y sean nocivos, ¿no? Para este ciclo que tiene la información. Y bueno, este derecho pues tiene varios desafíos, ¿no? Propiamente como para ejercerlo, no solo es como que uno como usuario o como ciudadano diga, necesito saber cuánto gasta el presidente de la República en turno en determinadas cosas, ¿no? O bueno, como un ejemplo, ¿no? Y hacer esa exigencia, sino también tengo que primero informarme en dónde me van a poder proporcionar esta información. Es como todo una cadenita, ¿no? Es todo un proceso, porque pues yo puedo, no sé, tuitear en la cuenta del presidente en turno y decir, necesito que me digas cuánto ganas o cuánto gastas en determinadas cosas. No, todo tiene un proceso y hay entidades que regulan este proceso y que están obligadas a que este proceso se concluya de manera exitosa para satisfacer esas necesidades de información, ¿no? Esto es como partiendo desde uno como usuario, primero tiene que investigar e informarse cuáles son estas entidades que son las responsables de regularizar y de llevar todo este proceso a un buen puerto. Otro de los desafíos a los que nos enfrentamos, y ahora más con la pandemia que se potencializó el uso de las tecnologías de la información, las TIC, las llamadas TIC, tenemos un fenómeno que se llama en donde podemos estar, estamos ya bombardeados de información
Incluso ahora con la pandemia, había momentos en que nos decían, no solo dejes de lavarte las manos, sino también desconéctate un poquito de estas noticias de lo que está pasando, de cuántos contagios hay, porque empiezas a saturarte. Entonces, lejos de saber o de ir desglosando qué es lo que uno quiere saber, empieza a saturarse, saturarse, saturarse y luego dices, bueno, a ver qué de todo lo que sé y de todo lo que me estoy enterando, ¿qué es realmente lo que quiero saber? ¿Qué es realmente lo que me interesa? ¿No? Que es diferente a cuando buscas un tema en específico y ese te lleva a otro, que es diferente al tema de la intoxicación, ¿no? Esta otra ruta, cuando tienes claro qué es lo que quieres buscar y te lleva a otras vertientes, pero es como el complemento de lo que estás buscando y de lo que te estás informando. Otro también es lo que venía yo mencionando, el tema de la censura, este, que ahora puede cubrir con esta famosa frase, ¿no? De que pues yo tengo otros datos, ¿no? Yo, y a mí ya, no me importa si tú te quedas con, la primera parte de la información, ¿no? O sea, mientras yo sé que estoy cumpliendo, pues ya, y que ahí está la información, y bueno, ya depende del usuario qué es lo que tome, qué es lo que deja. No, yo creo que hay que, seguir, que además es un tema, bueno, desde siempre, ¿no? Que siempre se cuida, que es lo que se dice, protegiendo a quien tiene esta información. Porque también hay una frase muy importante y muy famosa que dice que la información es poder, ¿no? Y es totalmente cierto. Pero como profesionistas de la información, como responsables de esta información, pues sí, también es importante guiar y tener esta parte ética de no censurar, ¿no? Porque siempre, siempre, siempre es importante compartir todo el conocimiento, ¿no? Y como usuarios, pues tenemos la responsabilidad de saber cómo vamos a manejar esta información, ¿no? Porque hay un ejemplo que decía, si un estudiante o un usuario de una biblioteca pública va y te pide cómo generar bombas, tú como prestador del servicio no vas a cuestionarle si va a generar una bomba o no, o si la genera y explota allí en la biblioteca, porque esa ya es, digamos, la labor ya se cumplió, pero la otra parte es quien es responsable ya de esa información y no por ese hecho tú vas a censurarlo o le vas a negar el acceso a esa información, ¿no? Bueno, y otra es que como bien mencioné, no viene pues solito pues este derecho, ¿no? Hay ahora en este tiempo vuelve, bueno, se acompañan de otros derechos, como el derecho a la privacidad, que ya lo habíamos comentado, que es esta parte de los derechos, perdón, de los datos personales, y lo de los derechos digitales. También viene como, digamos, se desprende el derecho de acceso a la información. Ahora, esta parte de los derechos digitales, sobre todo que, como lo mencionaba, que las líneas entre un aspecto y otro, como el de qué es lo que consumo, qué es lo que consulto, qué es lo que informo, qué es lo que comparto, está muy, muy, muy pegado a cuál es mi derecho, cuál es mi privacidad, cómo me puedo yo proteger, pero sin censurarme, pero sin que sea parte o objeto de un delito. Y sobre todo esto, pues caminando en una, digamos, en la misma banda o en la misma zona que es Internet, ¿no? O sea, este es nuestro ecosistema, ¿no? Oye, Nayeli, por Sobre ejemplo, este mismo ecosistema, pues una tenemos lo que consulta. son las fake news, ¿no? Oye, Nayeli, y una consulta. Por ejemplo, en datos duros, Que ¿cómo se empiezan a estamos? generar noticias falsas. Sí, sí, sí. En datos duros, ¿cómo estamos? Por ejemplo, si comparamos la información de México con otros países o un indicador que tú tengas de cuánto se genera, no sé, te voy a inventar diario o al mes, o tenemos algún indicador para saber
¿Cuánto se genera? Porque ahora con lo que tú estás diciendo con el internet, pues me imagino que hay millones de información que diario se genera, ¿no? Sí, aproximadamente, tengo un dato que lo hizo, que es de acuerdo al informe del Date Never Sleep, que al día aproximadamente en Internet se producen 2.5 billones de Wow. datos al día. Y sobre todo, digamos, la plataforma en donde se potencializa esta generación de datos. O sea, solo en Internet y solo quizá se potencializa. Ahora todo lo que se genera de manera física y fuera de, no solo en entidades, sino también de manera personal. Porque cuando, ahora que nos mandaron a casa de confinamiento, generas un tipo de información que se duplicó, hasta se cuatriplicó la cantidad de información que se está generando, digamos, por individuo, que le reporta a una entidad. Entonces, es un monstruo, es un mundo de datos, ¿no? Y bueno, todo esto es lo que engloba el derecho de acceso a la información. Todas estas aristas se desprenden de este derecho, porque vuelvo a lo mismo, no va solo, no camina solo, y empiezan a salir todas estas ramificaciones y todas estas vertientes que te impactan directamente como usuario. Oye, pero Y además, bueno, sin como dices, usuarios, qué la grandes. información no tendrá que ser. Exacto, definitivamente son unos desafíos impresionantes los que tiene, pues ahora sí que el derecho a la información y además la carrera. Fíjate que ahorita con lo que tú nos estás platicando, definitivamente nos hace conscientes de decir, oye, las personas que se dedican a estudiar esta carrera, las personas que estudiaron esta carrera, que se graduaron de esta carrera y que tienen como tú licenciatura, maestría y doctorado, definitivamente es parte fundamental para tener un orden, para tener un derecho realmente, pues ahora sí que utilizado al 100%, para que haya esa transparencia que buscamos, esa rendición de cuentas por parte tanto de servidores públicos como a lo mejor de empresas o de personas que de repente dices, híjole, hubo desvíos, como nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces, definitivamente es súper importante. Oye, otra vez el tiempo se nos ha ido rapidísimo, mi querida Nayeli. Nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a ir también a la cápsula académica de nuestra querida profesora investigadora del Colmex, del Colegio de México, Judith Domínguez. Va a estar muy interesante. Entonces, no se vayan, vamos a este corte y regresamos aquí con Nayeli Gervasio Mateo, hablando acerca del bibliotecólogo y el derecho al acceso a la información. No se vaya, querida audiencia, regresamos en un segundo. Querida audiencia, ya estamos de vuelta aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Muchas gracias por estar sintonizando www.wowmx.com. Y bueno, volvemos pues ahorita con Nayeli Gervasio Mateo. Espero además que les haya gustado muchísimo la cápsula académica que la doctora Judith Domínguez nos hizo favor de mandar. Y bueno, ustedes ya saben que el Colmex es una gran institución. Si ustedes tienen interés en estudiar ahí algún posgrado o la licenciatura, por favor inscríbanse también ahí al Colmex. Y bueno, en tu caso, mi querida Nayeli, continuando con esta entrevista, pues tú en la cápsula pasada, en el corte pasado, nos estabas hablando acerca de esos desafíos, nos estabas hablando acerca de los conceptos. Entonces, ahorita a mí lo que me gustaría ya en este último corte que tenemos es que me hables de cómo insertamos este derecho al acceso a la información y la rendición de cuentas y la transparencia con tu carrera, ¿no? Y además algunos tips que nos pudieras ir dando. Adelante, por favor. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora. Como ya lo había comentado, no solo somos responsables de organizar, de preservar, de conservar, de difundir esta información, ¿no? Sino de garantizar realmente el acceso a la información. Y esto se hace partiendo de algo que llamamos alfabetización informacional, que es justamente la formación de los usuarios para el uso, el acceso, la difusión de la información, pero ya directamente con los usuarios, ¿no? Nos volvemos este vínculo entre, como lo había mencionado, entre la entidad
que se encarga de resguardar la información o de proveer la información y el usuario, ¿no? Y este también es un eslabón súper importante porque es la parte como la misión, como nuestra labor como bibliotecarios, ¿no? De volvernos esta parte como de agentes, de convertirnos en un agente de cambio para nuestro entorno. Y eso se hace mediante esta alfabetización, ¿no? Y sobre todo de ir enriqueciendo estos vínculos, ¿no? De ir promoviendo todos los servicios, generando más servicios, sobre todo porque digamos, nuestra sociedad, hay que partir y reconocer que nuestra sociedad ya es infodiversa, ¿no? Y que además es multicultural, que es plural, que es intercultural. Entonces, todas estas características tenemos que irlas tocando, tratando, incluyendo y sobre todo como fomentando, ¿no? Y que no se pierdan, sino más bien enriqueciéndolas. Yo creo que este es el núcleo en donde la misión, la labor de un bibliotecólogo se une con el derecho de acceso a la información. Y también, bueno, de ahí se desprenden otro tipo de cosas, ¿no? Como la brecha de género, la brecha tecnológica. Entonces, que siguen siendo tópicos que podrían ser un problema, pero que hay que atenderlos, que hay que transformarlos como oportunidad. Entonces, ese para mí es el núcleo en donde nosotros como en esencia tenemos que estar presentes. Y estamos presentes trabajando y desarrollando este tipo enfrentándonos más bien a este tipo de problemáticas y convirtiéndolas en oportunidades. Y Ahora, por ejemplo, en temas de instituciones, cuéntame un poquito cuál es tu perspectiva de las instituciones que tenemos respecto al tema del derecho a acceso a la información. ¿Tú tienes una visión positiva de ellos, negativa? ¿Harías una reforma? ¿Cuál es tu visión de eso? Considero que tienen como esta buena intención, ¿no? Y surgen de una necesidad de cumplir esta demanda de información, satisfacer estas demandas de información. Y un poco para cumplir también con los procesos y los protocolos de decir, yo como institución gubernamental, educativa, debo de tener para poder, debo de cumplir ciertos requisitos para poder tener, no sé, por ejemplo, ingreso, ¿no? O un presupuesto, ¿no? Pero considero que desafortunadamente siempre se empieza con una buena intención y en el camino, no sé qué pasa, hay cosas que se fracturan. Por ejemplo, los procesos, ¿no? O sea, el proceso de poder consultar la información. Hay entidades que, no sé, vamos a pensar, quiero saber sobre el 68, que es la matanza del 68, que es un tema que sigue causando polémica, sigue causando inquietud. Y no sé, vas a un archivo y pides y te dan 100 cajas, pero nada más tienes 30 minutos para consultarlas. Entonces es ahí donde digo, a ver, no, 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 no. O sea, de procesos, este tipo de políticas para consultarla, digo, es esto que tenemos que trabajar. Y tiene que trabajar desde el principio ético del uso de la información, y sin olvidar cuál es el objetivo del responsable de esa información, ¿no? Que es difundirla, que es transmitir, que es cumplir con este derecho de acceso a la información. O otros procesos, ¿no? Que primero, vuelvo al caso, el ejemplo del Archivo General de la Nación, que primero tienes que hacer tu solicitud en internet y luego antes de la pandemia, ibas físicamente y luego, bueno, ya te daban el documento y era para ver si es el documento que estabas buscando, ¿no? O sea, siempre con un porcentaje alto de que no fuera lo que tú estás buscando. Entonces, este tipo de cosas me parecen como, si me permites decirlo, absurdas, como digo,
tanto trabajo, tantas buenas intenciones, tantos órganos como IFLA que se pasa haciendo normativas para poder seguir haciendo, para poder seguirlas como ejemplo y que de pronto en México no cuadren, ¿no? O no caigan como debe de ser o no se ejerzcan como debe de ser, ¿no? Porque desafortunadamente hay un debe ser y lo que realmente es, ¿no? Bien ser. Entonces, esto a mí me, lejos de un poco también como de decir, qué lástima, qué tristeza, qué de molestarme, es un poco como el de frustración, como el de decir, ¿por qué no hacer las cosas bien? ¿Por qué no hacer el deber, ¿no? Como se debe de hacer. A veces pienso que como sociedad también buscamos ponerle ese toque de, ay, bueno, no, que no sea tan fácil, ¿no? Porque entonces, mi trabajo podría parecer que cualquiera lo puede hacer. Y entonces empiezan a meter otros temores, otros mitos que quizá no vengan al caso. No, por supuesto, la verdad es que tienes toda la razón, Ayeli. De repente, hay mitos que nos perjudican, de repente tenemos también una mala idea y una mala concepción en este caso, pues, de la cultura archivística, ¿no? De la cultura de la transparencia, del derecho a la información, y pues eso es algo realmente terrible. Oye, ya nos quedan pocos minutos, en concreto 3 minutitos, pero en estos 3 minutitos yo quisiera eh, que nos dieras los datos de contacto en donde las personas que nos están viendo, nos están escuchando, pudieran, pues ahora sí que estar en comunicación contigo. 2, si hay personas que quisiéramos tomar algún curso, alguna cultura, no sé, es más, hasta todos tenemos en algún momento conocidos que trabajan en gobierno, pues decirles, oye, se puede contratar aquí a la doctora Nayeli para que les dé una clase de cultura archivística, ¿no? Y el gobierno ya vaya cambiando su percepción. No quiere decir que todo el gobierno, seguramente hay instituciones gubernamentales que sí tienen muy en alto el tema archivístico, el tema del derecho a la información, pero seguramente otros tienen que seguir trabajando y es parte de que los ciudadanos tenemos que seguir presionando a que nuestros gobernantes pues hagan las cosas de manera correcta. Entonces, adelante, por favor, Nayeli. Tienes tu micrófono apagado. Ay, perdón, disculpen. El- Gracias, doctora. Mi correo es gervasio con v y c de casa @unam.mx. En Facebook y en Twitter estoy como Nayeli GM. Ahí me pueden encontrar. Y si ustedes quieren realizar estudios, cursos, o involucrarse más sobre el tema de la bibliotecología, está la página del posgrado en bibliotecología, que es posgrado en bibliotecología, estudios de la información. También está la página del Instituto de la UNAM. También tenemos, pueden consultar en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Esta parte se les recomiendo porque es lo que en donde yo estoy envuelta, ¿no? Es en donde me vinculo y pues es en la UNAM. Ahí pueden consultar. Y si se quieren ir como muchísimo más y de manera internacional, pueden consultar la página de la IFLA, que nuevamente les comento, este es el órgano que nos regula a todos los que tenemos que ver con estos temas. Entonces, ahí pueden encontrar información, cursos, talleres y no solo de archivos, no solo de organización de información, también hay fomento a la lectura, que es un tema también muy bonito. También el tema que no solo son bibliotecas y son archivos, también están los museos, las casas de culturas, los centros de información. Toda esta parte, digamos que es nuestro horizonte, ¿no? Ese es el horizonte que tenemos.
Oye, qué bien, pues yo te confieso que voy a ser una de las primeras que ahorita saliendo voy a meterme para investigar esto. Y además, mira, ahorita que tú estás platicando, de repente lo que decimos, ¿no? Tenemos muchas amistades que les puede interesar esto. Yo aquí aprovecho porque tengo a dos grandes amigos que siempre se han dedicado y que trabajan en gobierno en SEDUBI, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que se dedican al tema del archivo, don José y doña Alma, quien la verdad ahorita que tú me estás diciendo, digo, voy a colgar contigo, voy a marcarles y a decirles, métanse esto, profesionalícense cada vez más. Y la verdad es que qué bonito que pues todo lo que siempre nos platiquen los invitadas y los invitados que ven aquí a Hilando Contextos, pues nos sirva para la vida cotidiana. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, mi querida Nayeli. Te deseamos, por supuesto, muchísimo éxito. Tú eres una joven, pues que nosotros tenemos muchísimas esperanzas en que estás creciendo mucho, en que vas a seguir creciendo más y sobre todo, pues que no se nos olvide que ese crecimiento tiene que ir enfocado en beneficio de la población. Entonces, muchas felicidades por toda tu trayectoria, por todo lo que vas a seguir haciendo. Y bueno, querida audiencia, esto ha sido todo. Sigan toda la transmisión que tenga Wow MX. Yo soy Carol Orozco, nos despedimos aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Que tengan muy buena tarde. Wow MX.tv. Wow MX.tv.